Poner grabar, ahora sí. Si me van a hacer recuerdo eso, por favor, a veces se me olvida siempre, ¿ya? Muy bien, entonces como les decía, una vez que ya he terminado de establecer los dos números, lo que tengo que hacer es desaparecer este número 3, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que he hecho en este caso? He factorizado, ¿no? Del primer factor que tiene múltiplos de 3, he factorizado el 3, ¿no es cierto? Y de esa manera, ¿no es cierto? Yo tengo ahora 3 dividido entre 3, que va a ser 1, entonces por eso es que desaparece, se simplifican, ¿no? Entonces al final yo tengo finalmente esta expresión como la factorización de nuestro ejercicio, ¿ya? Haremos uno más para que esto quede claro y con eso creo que no va a haber mucho problema. El tema es reconocer, ¿no es cierto? Ya he guardado esto por si acaso para compartirles después y vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Este creo que sería el ejercicio número 6, ¿ya? Ejercicio número 6 y diría factorizar la siguiente expresión algebraica y sería 2x al cuadrado, ¿ya? Más 3x menos 20, ¿ya? Entonces, de entrada yo puedo ver, ¿no es cierto?, que x al cuadrado tiene un coeficiente que no tiene una raíz perfecta, que es el 2 en todo caso, ¿no? No tiene, aquí está, no tiene. Entonces, ya me da una idea de que yo tengo que utilizar el método de ax al cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos a ese trinomio por el mismo número, ¿no es cierto? Por 2 y a la vez dividíamos entre 2, ¿no es cierto? De esa manera es como si yo estuviera multiplicando por 1, ¿no es cierto? A este trinomio, ¿ya? Entonces, multiplicaremos y vamos a tener lo siguiente, ¿no? 2 por 2 va a ser 4, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a tener 4x al cuadrado más 3 por 2. No voy a multiplicar, por favor, eso ténganlo muy en claro. Lo voy a dejar el 3 normal y como si fuera otro factor, lo voy a agarrar el 2x, ¿sí? Para diferenciar. Menos, ¿no? 2 por 20, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería eso? Sería 40, ¿no? Entonces aquí voy a tener 40. Y, ojo, para que no nos olvidemos, todo esto estaría dividido entre 2, ¿ya? Para que quede claro. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, este 4x cuadrado, ¿no? Este 4x cuadrado, yo puedo expresarle de la siguiente manera. Puedo decir, ¿no es cierto?, lo siguiente. 2x al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Es lo mismo, ¿no ve? Solo que ahorita el 4 ya lo estoy volviendo como raíz. Y de x cuadrado también, ¿no es cierto? Entonces, mi expresión final llegaría a ser la siguiente. 2x, los 2 al cuadrado, más 3, 2x, menos 40, todo, ojo, todo dividido entre 2, ¿ya? Entonces, prácticamente ahí yo tengo, si vale el término, tengo prácticamente un trinomio del x cuadrado más bx más c. ¿A qué me estoy refiriendo? A esta parte, ¿no es cierto? Si hago yo un cambio de variable, como les decía hace rato, donde 2x va a ser igual a u, 2x, entonces, ¿qué llegaría a tener? Tendría la siguiente expresión. Tendría u al cuadrado más 3u, en este caso, perdón, menos 40. Vamos a borrar eso. Menos 40, ¿no? Dividido entre 2. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, yo en este caso voy a abrir, ¿no es cierto?, los dos factores para poder terminar
este ejercicio. Digo, primer factor, segundo factor, ¿no? Ojo, todo dividido entre 2, ¿no? ¿Sí? Hace rato no lo hemos aclarado eso también, ¿no es cierto? Ahora lo estoy haciendo conforme vamos avanzando el ejercicio, ¿ya? Entonces saco la raíz, ¿no? De 2x, eso va a venir aquí como factor, 2x, 2x, y agarro el signo del segundo, va acá, y el producto de los dos signos va a ir al otro factor, más por menos, menos, ¿sí? Muy bien. Ahora, busco dos números, ¿no es cierto? Que multiplicados, ¿dónde hago eso? Aquí voy a poner que multiplicados me tienen que dar el valor del coeficiente del tercer término, que en este caso es 40. ¿Sí? Y esos mismos números, de acuerdo al signo del tercer término, que en este caso es menos 40, que es negativo, esos mismos dos números restados me tienen que dar o tienen que dar el valor del segundo término que acabo de marcarlo con verde, que sería 3. ¿Sí? Si ustedes manejan un poco este tema, ¿no? Vamos tanteando qué números multiplicados me dan 40, ¿no? 5 por 8, por ejemplo, ¿no es cierto? 5 por 8, 40. Y 8 menos 5 sería 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo los dos números que necesito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sería, aquí voy a colocar, perdón, se ha desconfigurado, sería 8 por 5 sería 40. Y 8 menos 5 sería 3. Entonces esos son los dos números que cumplen la condición, ¿no es cierto?, que estoy buscando. Entonces, como hemos dicho hace rato, el, el número mayor va en el primero, que sería 8, y el número menor en el segundo factor, que sería 5. ¿Sí? De esta manera, yo ya habría resuelto prácticamente la factorización. Pero, como último paso, hemos dicho que vamos a procurar siempre, ¿no es cierto?, eliminar este 2. ¿Cómo elimino ese 2? Factorizando, ¿no?, la parte del numerador, la parte de arriba, ¿ya? Entonces, fíjense, el segundo factor, el 2 es múltiplo del 2, sí, pero el 5 ya no, ¿no ve? Entonces no voy a trabajar con el segundo factor. En cambio, en el primer factor, el 2 es múltiplo, o sea, es equivalente al 2 y el 8 también se puede expresar en función al 2, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir, voy a factorizar el 2 de esta expresión. Si le quito el 2 a esto, me va a quedar x y más 8 entre 2 va a ser 4, ¿no es cierto? Y voy a tener 2x menos 5. Todo esto, ojo, está dividido entre 2. Este 2 justamente es la que voy a simplificar y al final mi resultado va a ser x más 4 por 2x menos 5. Todo esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta es en realidad la respuesta y esta es la factorización, ¿no?, de la expresión algebraica inicial. ¿Ya? Entonces, fíjense que es lo mismo. Lo único que yo hago prácticamente es, ¿cómo se puede decir?, transformar, ¿no es cierto?, este trinomio de ax al cuadrado, lo transformo al, al simple x cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? ¿Con qué artificio? Con este artificio de que yo multiplico y divido con el número que esté al inicio, el que estoy marcando, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de esa manera, prácticamente habríamos visto este segundo método el día de hoy, ¿ya? No creo que haya dudas, no sé si hay alguna consulta, si es que lo hubiera ahorita antes de que lo borre. Solo que tienen que tener cuidado, ¿no? ¿Cuidado en qué sentido? Cuidado en que tienen que multiplicar, ¿no es cierto?, aquí por el mismo número. Cuidado en el que no tienen que hacer el producto real. Por ejemplo, aquí
Yo ya lo hubiera puesto 3 por 2, 6x, no, ¿sí? Hay que separarlo, ¿ya? Como estamos haciendo, no vamos a tener ningún problema. Después lo demás prácticamente es el mismo ejercicio o el mismo método que hemos visto anteriormente. Muy bien, voy a guardar esta pantallita y vamos a entrar ahora a otro método que se llama suma y resta de cubos. ¿Ya? Alguien creo pedía la anterior clase. Ahora sí nos toca. Dice suma y resta de cubos. ¿Ya? Y al igual que la diferencia de cuadrados, prácticamente aquí rige dos fórmulas, ¿no? Uno para la suma y otro para la resta, ¿ya? Estas dos fórmulas dicen lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo, perdón, dice, si yo tengo a al cubo más b al cubo, ¿ya? Bien clarito, ¿no ve? Se puede expresar, dice, esto de esta manera. A más b multiplicado por a al cuadrado, ¿sí? Menos, ¿sí? A por b más b al cubo, o perdón, b al cuadrado, ¿sí? Entonces, prácticamente es una fórmula simplemente, ¿no? Y si esto fuera resta de cubos, o sea, a al cubo menos b al cubo, me dice que esto sería a menos b, ¿sí? Y esto es lo mismo, solo que hay una diferencia en el tema de signos. Sería a al cuadrado más a por b, ¿no es cierto? Más b al cuadrado, ¿ya? Entonces, eso es lo que me dice este método, ¿ya? Pero aquí lo que hay que diferenciar, lo que hay que tener muy en claro es lo siguiente. No es lo mismo a al cubo más b al cubo. No es lo mismo a más b al cubo. ¿Sí? Esa es otra cosa, ¿ya? A veces nos podemos confundir, ¿ya? Es muy distinto. En otras palabras, les estoy diciendo que acá el a está elevado al cubo independientemente, el b está igual elevado al cubo independientemente. En cambio acá no es así, ¿no? Ambos, sumados ambos, recién están elevados al cubo, ¿ya? Eso es lo que un poco hay que diferenciar en este caso, ¿sí? Para no incurrir en ningún error, ¿ya? Voy a borrar esta parte y vamos a hacer el primer ejercicio, que también es un poco mecánico en este caso, ¿ya? Pero que nos puede servir llegado el momento. Ejercicio, ¿ya? A ver, dice lo siguiente. Factorizar la siguiente expresión algebraica. Dice x al cubo, ¿ya? Más 8y al cubo, ¿sí? Entonces, fíjense, no tiene nada de trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la diferencia de cuadrados, ¿sí? No tiene nada que ver con el factor común, ¿no? Entonces, ya por las características propias, yo puedo ver que se asemeja a la diferencia o a la suma, en este caso, de cubos, ¿no es cierto? Pero aquí hay un detalle, ¿no? ¿Cómo se hace? La raíz cúbica de x, ¿cuánto sería? Sería x, ¿no? La raíz cúbica de y al cubo, ¿cuánto sería? Sería y, ¿no? Y la raíz cúbica de 8, ¿cuánto sería? Sería 2. Ah, entonces sí cumple, o mejor dicho, sí tengo las raíces cúbicas enteras, ¿no es cierto?, de esta expresión. Entonces, para mí, bajo esa lógica, este va a ser como si fuera A y todo esto va a ser como si fuera B. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, tendría lo siguiente. Voy a utilizar, en todo caso,
entonces esta primera expresión porque es una suma, ¿no es cierto? Entonces voy a decir lo siguiente. Dice que esto es igual a A más B. ¿Cuánto es A? Según esto, es X más B. ¿Cuánto es B? Según esto es 2Y. ¿Sí? Este paréntesis no me gusta. Vamos a borrarlo y vamos a mejorarlo, ¿no? Dice por A al cuadrado. ¿Cuánto es A? Para nosotros eso es X. Entonces va a ser X al cuadrado. Menos, me dice A por B. Entonces voy a tener X, que es A, para mí, y por 2Y, que para mí eso es B, ¿no es cierto? Más B al cuadrado. Entonces eso quiere decir que va a ser 2Y al cuadrado, ¿no? Entonces, de esa forma quedaría esta factorización. Yo voy a agarrar y voy a operar un poco todavía. Dice X más 2Y. Aquí el X cuadrado no puedo hacer nada, se queda nomás X cuadrado. Menos. Aquí tal vez puedo ordenar, siempre el número, ¿sí? Va delante de la parte literal, entonces podría ordenarlo de la siguiente manera. 2XY. ¿No es cierto? Solamente estoy ordenando por si acaso, ¿no? Más, ¿sí? 2 al cuadrado sería 4, ¿no? Y Y al cuadrado sería Y al cuadrado. Y de esta manera yo habría factorizado, ¿no es cierto?, esta suma de cubos, ¿ya? Entonces lo único que hay que hacer, lo único que tendríamos que recordarnos, ¿está bien?, es prácticamente estas dos fórmulas que acabamos de analizar, ¿ya? Entonces, como pueden observar, no es complicado, ¿sí? No tiene mucho problema, ¿ya? Entonces, veremos otro casito más, tal vez, para poder, ¿qué se llama? Poder terminar este método también. Después de esto, básicamente nos faltaría el método de Ruffini, ¿ya? Que es un método generalizado, ¿ya? Si se han fijado, el que se llama, hasta ahora hemos visto x al cuadrado y hemos visto x al cubo, ¿no es cierto? Pero puede presentarse x a la cuarta, x a la quinta, x a la sexta. Para esos casos generalizados se utiliza lo que es el método de Ruffini. Y es lo que vamos a analizar posteriormente. Muy bien, esto lo guardaré. Ya está. Y vamos a borrar. Y vamos a decir ahora que vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si se fijan, prácticamente, ¿cómo les puedo decir? No hay mucho problema, no solo hay que identificar realmente a qué método pertenece. ¿Ya? A ver, vamos a hacer el siguiente. Dice 8, algo similar para que se entienda. 8x al cubo menos y al cubo. ¿Sí? Me están pidiendo hacer la factorización de esta expresión. ¿Ya? Yo sé, de acuerdo a lo que hemos visto hace rato, que cuando yo tengo una diferencia de cubos, ¿no? Yo tengo que trabajar con la siguiente fórmula, ¿no? Dice A menos B multiplicado por A al cuadrado, ¿no? Más A por B más B al cuadrado. ¿Sí? Este sería más o menos la expresión o la fórmula en realidad, ¿ya? Entonces, lo único que hago es muy similar al anterior este ejercicio. Yo digo la raíz cúbica de 8 sería 2, la raíz cúbica de x sería, o de x cubo sería x, y la raíz cúbica de y al cubo sería y, ¿no? En este caso, para mí, este sería A ahora, y este sería B, ¿no es cierto? Y lo único que hago es básicamente relacionar con la fórmula que acabamos de expresar, ¿no? Que es la diferencia de cubos.
Entonces, esto va a ser igual a menos b. Pero para mí, a en este caso sería 2x menos b, que sería en este caso y. ¿Sí? Solamente estoy reemplazando. A al cuadrado llegaría a ser 2x, ¿no es cierto? Al cuadrado más a por b. Entonces va a ser 2x por y más b al cuadrado, que en este caso sería y. Lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, opero un poco esto. Voy a tener 2x menos y, ¿no es cierto? Y aquí puedo operar también. Digo, 2 al cuadrado va a ser 4. X al cuadrado va a ser x cuadrado más 2xy, ¿no es cierto? Más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo habría factorizado esta diferencia de cubos. Es lo mismo, solo que hay un tema de signos nada más que varía, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta sería la expresión factorizada de este ejercicio. ¿Ya? Vamos a grabar. Y bueno, ya son las 10:15 prácticamente. Ahí vamos a quedar, ¿ya? Y bueno, nos veríamos en todo caso el día martes, ¿no? El día martes nos veríamos también de 9 hacia adelante. Y el jueves y también el día sábado, ¿ya? Con eso vamos a tratar de cumplir ciertas expectativas y ojalá nos den un poquito más de tiempo para poder cubrir la mayor parte del sílabo, ¿ya? No sé si hay algún comentario, alguna consulta antes de cerrar. Esto vamos a